Vamos con la tercera palanca de actuación, la cultura, eje fundamental. ¿Qué es la cultura organizacional? Al final es la forma en la que una empresa realiza sus negocios, es decir, cómo relaciona con clientes, socios y empleados. En su conjunto, prácticas, políticas y comportamientos a ser adoptados por los empleados. Es decir, cómo ante una situación o ante una gestión actuamos y compartimos como si fuéramos un mismo individuo. Eso es lo que compone la cultura, pero cuando todos coincidimos y aceptamos ciertas prácticas o comportamientos, eso define lo que somos y cómo hacemos las cosas. Si entendemos y hablamos de abrazar la cultura Agile, esto se basa en mucha retroalimentación, mucha comunicación y voluntad del cambio. Estamos hablando de organizaciones que son dinámicas, con líderes que son flexibles, que lo que buscan es una cultura en la que se acepta el cambio. Más allá de los cuatro valores de ágiles, que son siempre lo más comentado, si dais cuenta, ya Agile nos define una cultura en sí mismo. Nos define 12 principios de actuación. Primero, entrega temprana y continua. Es decir, nos comprometemos con entregar, entregar, entregar. Esto no va de espera, ahora voy, sino con doy, doy, doy. Segundo, aceptar que esto cambie. Es decir, vivimos en esa parte del cambio. Lo asumimos. Es algo que todos debemos de alguna forma interiorizar. Tercero, soluciones funcionales frecuentemente. Esto no va de entregar cosas, sino cosas que funcionen. Cuarto, trabajando juntos, es decir, unidos, ese equipo, ese comportamiento en el que los que están, de alguna forma, se van por su camino libre, de hecho son penalizados muchas veces por la cultura, porque no son comprendidos en la cultura ayer. Proyectos desarrollados en torno a individuos motivados, es decir, motivación. Si no tienes, levanta la mano y no es qué pasa, ¿no? Sexto, conversación cara a cara. Es decir, al final es el modo más eficiente. Estamos en un entorno digital y ante una transformación digital, estamos hablando de que el face to face o el vernos aquí, hoy, ahora, hay que hacerlo. Quizás no en presencial, puede ser en un webinar, puede ser en un meet, puede ser en un encuentro virtual, pero sí evitar teléfono, evitar SMS. Es decir, esto es lo que nos define en la parte para poder resolver los problemas. Séptimo, solución funcionando es la medida de progreso. Es decir, eso es lo que va a, de alguna forma, decir si avanzamos o no avanzamos. 8. Desarrollo sostenible y ritmo constante. Es decir, esto no va a dejar el ritmo, esto va de estar siempre empujando, empujando, empujando. 9. Atención a la excelencia técnica y buen diseño. Es decir, somos comprometidos con la calidad. Es también esa cultura de calidad tal que ya primaba por otros elementos, pero en este caso lo recuperamos. 10. La simplicidad o maximizar la cantidad de trabajo realizado. Es decir, buscar no complicarnos la vida, sino cosas sencillas y al final no irnos a la gente sin intentar encontrar ese equipo. 11. Equipos autoorganizados. Es un principio de actuación. Que no puede tener un líder jerárquico con un equipo autoorganizado. Choca ese liderazgo con esa cultura que estamos queriendo construir. Y 12. Reflexionar sobre la efectividad de equipo y perfeccionarla. Es decir, lo que nos define es siempre mirando qué ocurrió para no repetir con la misma piedra. Por tanto, todo esto choca, y es el conflicto que tenemos hoy, con lo que es nuestra cultura del fallo, donde al final penalizamos muchas veces y también tenemos modelos de recompensa y reconocimiento que están de alguna forma en base a creencias o en base a modelos de actuación basados en ese modelo mecánico, donde al final la persona es un recurso y por tanto el engranaje que funciona es el que primamos y al que falla lo tenemos como obsoleto o tenemos como algo que de alguna forma nos ajusta bien. Todo ello se centra en la gestión del feedback. Es decir, al final, recompensa y reconocimiento, tenemos que hablar, hablar y hablar. Ese concepto, cuando hablamos de 5 razones por la reorganización es importante, básicamente es porque en este modelos de cultura, o estas culturas ágiles, lo que queremos es mantener equipos sobre la marcha y eso implica, de alguna forma, que en épocas de incertidumbre y ante mucho cambio, flexibilidad, tenemos que, de alguna forma, comunicar y reglamentar continuamente. Da sentido de pertenencia y propósito, si no simplemente es alguien que viene y no se entera qué está ocurriendo, sino que al final tenemos que entender qué ocurre en cada momento y de alguna forma entender hacia dónde vamos, porque es lo que nos va a permitir arraigarnos. Tercero, aumenta el crecimiento de la felicidad, es decir, porque al final tenemos un objetivo compartido. Cuarto, desbloquea el cambio de innovación, porque al final cualquiera aporta y cualquiera comparte y entre todos intentamos mejorar. Y quinto, la retroalimentación impide que los equipos se que nos animen, porque al final, justamente al retroalimentarnos, podemos de alguna forma atajar problemas o podemos de alguna forma ayudarnos unos a otros. Si no nos retroalimentamos y nos comunicamos, pues al final es una cultura en la que muchas veces pasa eso, que nos atascamos y nos quedamos de alguna forma parados. Pero a su vez, dentro de Management 3.0 se habla muy bien sobre las mejores maneras de recompensar a los empleados. Y muchas veces lo que hablamos es que la motivación extrínseca
que es el comportamiento que es impulsado por cosas externas como el dinero, calificaciones y elogios, está dando paso a que también tanto el empleado no se exige como está empezando a demostrarse. Cuidado, que eso no quiere decir que la extrínseca no siga siendo válida para algunos perfiles de algunas personas, pero tenemos que trabajar también ese salario emocional, esa motivación intrínseca, que son comportamientos que al final son consecuencia de crear otros comportamientos que de alguna forma lleven a que simplemente la gente haga cosas por el simple gusto de hacerlas. Porque muchas veces el bien común lo que genera es mucho más bien común. Es el efecto mariposa y ese es el nuevo tipo de culturas que tenemos que fomentar, ¿no? Entonces, el no mires, hacer el bien y no mires a quién. Porque a lo mejor en un equipo ayer, hoy te ayudo yo, mañana me ayudas tú. Es decir, es un cambio en el que buscamos un objetivo común, un objetivo departamental, perdón, un objetivo único, individual, un objetivo departamental, y un objetivo departamental frente a un objetivo común, lo que nos lleva hacia otros elementos que eso genera el hecho de que hay muchos perfiles que están buscando estas culturas, entonces tenemos que construirlas internamente, o de alguna forma saber lo lejos estamos de estas culturas, es normal que haga que cierto talento, como veremos luego, pues también el talento es escaso. Si esta es la cultura que ellos quieren, pues tenemos un problema de enganche. Tenemos que actuar y tenemos que intentar acercarnos o intentar encontrarnos a la propia cultura, que a lo mejor no es ni A ni B, pero también hay gente que a lo mejor está en un punto medio y podemos encontrar culturas intermedias. La clave no está, o no hay una buena cultura, mala cultura, sino al final hay una cultura adecuada para mí y hoy más que nunca coge impulso ese concepto que decíamos a veces de que es que no encajo en esa empresa o no encajo, digamos, en ese puesto. Pues tiene que ver muchas veces con esa cultura de pertenencia, que tiene que ver con los comportamientos que yo espero y los comportamientos que se dan y cómo eso tiene que estar alineado entre lo que queremos ser y a quién queremos tener. Porque muchas veces lo que no puede ser es que seamos lentos y queramos gente rápida o que seamos rápidos y queramos gente lenta, sino que de alguna forma tenemos que intentar acercarnos hacia esos dos elementos. Para ello, es importante muchas veces con la cultura hacer reflexiones, esto es una herramienta que utilizamos mucho, que es sobre qué prácticas políticas y comportamientos damos y al final el cambio o la transformación no es de alguna forma pasar del punto A al punto B, sino identificar dónde estamos y qué se debería dejar de hacer y hacia dónde queremos ir y qué habría que hacer más. Es decir, básicamente una reflexión basada en dejar de hacer cosas, hacer menos algunas cosas, seguir haciendo, hacer más y comenzar a hacer. Elementos a tener en cuenta a la hora de pasar, por ejemplo, de liderazgos jerárquicos a liderazgos de alguna forma democráticos y cómo esas reflexiones, si las hacemos de alguna forma incorporando a personas, pues nos hacen entender qué comportamientos o elementos son las claves del cambio. Eso está dentro de procesos como la transformación, de design thinking, pero muchas veces los comportamientos y prácticas no son visibles en el día a día, sino que son observables, pero muchas veces nos podemos perder porque no podemos estar en todo y en todas las situaciones donde ocurren cosas que de alguna forma reflejan la cultura de trabajo que disponemos. Con todo ello, comentaros que es difícil, o sea, perdón, que es fácil o definir políticas es sencillo, cambiar prácticas es costoso, pero transformar los comportamientos es lo verdaderamente complejo. Debemos trabajar desde el ejemplo y la claridad. Y, como decía la presidenta de consumidor de Nike, en una hora de transformación que estás viviendo, tan importante es definir lo que estás haciendo o vas a hacer, como decidir o decir qué vas a dejar de hacer. Porque justamente esa es la clave para ajustar y reformular la cultura a los nuevos tiempos.